Mba'éichapa peime jaite hi'ãpehíme porã pende rógape. Vamos a iniciar nuestra clase virtual. Muy buenos días, niños, niñas del quinto grado CEUCE y a toda su familia, mamá, papá. Te doy la bienvenida en tu aula virtual de guaraní, es la escuela en tu casa. Vamos a pedir a Jesús, al Espíritu Santo y a Mamá María para que vos puedas aprender. Yo pido por ti, por tu familia, confío en vos. Mamá y papá te van a guiar para estudiar. Sé obediente. Ellos no te van a enseñar el guaraní. En Boejara, sí. ¿Cómo vas a aprender en esta nueva manera de aprendizaje? Yo sé que vos sos nativo digital, que te va a ser fácil. Yo voy a poner siempre acá en la pantalla nuestra clase, nuestra lección de cada día. El método va a ser de la traducción, la repetición, la memorización, y así vas a ir aprendiendo y completar la tarea que te voy a pedir en tu libro, tu cuaderno, o grabar un audio, un video. Nei, oipona página. Tú deika tu ella popeo. Dios te ama ñandillara andereitu. Ñañe punuta. Ñañembo eta veis. Vamos a comenzar siempre. Saludo al Padre nuestro y nuestra lección del día. Tuba ta'yra ha Espíritu Santo dígate. Oreru uvaga pereineva, toñembojeruviáke nanderera. Taure año amban en borayhu, toyejaponer en bipotá, koyvy ari uvaga peguáicha. Eme oreve ko árape orerembi'una. Opa ára roikoteméva. Hejareíkena oreve orerembiapovaikue. Rohejareiháicha orera pichápe hembiapovaikue orendive. Aníkena rehejároike rojepy'ara'ã vai hag̃uáme ha orepe'a opa mba'e vaígui upéicha. Túva ta'ýra ha Espíritu Santo rérape. Ñañepyrũta. Vamos a comenzar. Ñañe'ẽporãke he'ichéhína expresión oral. Omombe'u hembiapo hóga ha mbo'ehaopegua. Cuenta la tarea de su casa y de la escuela. El de la escuela hoy vamos a sustituir, vamos a hacer más de la casa. Yanderógape, yayapoa, ñamombeuta, ya está. Bien. El ejercicio 1. Peteĩ. He'i ñandéve ehasápe nonde ha'emomaitei. Pasa al frente y saluda. Vamos a modificar también este. Ustedes van a decir este de donde dice, y yo voy a decir donde dice Nemboejara. Juntos vamos a decir. Bien. Nemboejara pecoicha. A tu profesora así. Comenzamos. De. Tú. Repitan después de mí. Mba'éichapane ko'ẽmbo'ehára. Ko'ág̃ache. Che ko'ẽ porã ha nde. Amanecí bien y vos. Ko'ág̃a nde. Che ko'ẽ porã avei mbo'ehára. Amanecí bien también, profesora. Muy bien. Vamos a ir practicando, repitiendo en casa. Mukõi. Número 2. Mba'épa ojapo ko'ã mitã. ¿Qué hacen estos niños? Emombe'umi ne'írũme. Contale a tu amigo o amiga, dice acá. También vamos a sustituir esto. En vez de ne'írũme,
podemos contarle a mamá también lo que estamos aprendiendo. Vamos a decir o a mamá o papá. Ella, ni tan güera, los niños. Entonces decimos, van a decir, vos vas a decir, ni tan güera oñe mo arandu. Significa, los niños están estudiando. O también en vez de mi tan güera, podemos usar la palabra temimbo que es alumno. Temimbo cuera oñe mo arandu. Los alumnos estudian. Entonces, ustedes esa frase, esa oración, le van a repetir a su mamá, papá, abuela, abuelo, a alguien de la familia que les pueda escuchar, ¿sí? Tendikatua venerendu, belleta. Bueno, coabe ya mañata, coagota anga, coabe ba ella. Coabe te imita cuña, su, tuba. Coabe ja ya está. Hoy pues tengo jae. Jae significa él o ella. En este caso es ella, jae. Hoy pues tuvo ayuda y su ja y tu le ayuda a su mamá y a su papá. Repetimos solo en guaraní. Recuerden esto. No vamos a repetirlo de castellano. Entonces, ahora. Jae hoy pues tuvo y su ja y tu Oí, bueno, muy bien. Yahasata, mojapu. Mojapu que debe. Número 3, mojapu. En donde u atu wasupe. Vamos a variar acá. ¿Cómo vamos a hacer? Porque acá dice contar en el grupo grande. Hay que pasar enfrente a tu grupo de compañeros. Vamos a variar. Acá dice, vamos a hacer un video cortito. Va para yapombo es aope. Significa, ¿qué haces en la escuela? Este vamos a variar. Este no vamos a hacer. Solamente vamos a decir, va para yapón de rógate. ¿Qué haces en tu casa? Acá nosotros podemos, acá, esta nena, por ejemplo, ayuda. En vez de ella, esta she, en vez de iputumo, ay putumo, she su, hashe rupe. ¿Sí? Entonces, ustedes van a ir escuchando y luego repitiendo y luego para grabar. Entonces, decimos otra vez, repetimos. Uno, la primera acción, la primera, she, aiputumo, she su, hasherupe. Moco, y segunda oración puede ser, ¿qué hago en casa ahora? She, ayepo, hey, que es muy importante, yo me lavo las manos. She, ayepo, hey. Otro puede ser, she, tele. Yo miro televisión. Upeikatu ikatu hae. She irundes cuatro oraciones. She amaña serendiapo classrumpe. Yo miro mi tarea en el classroom. Muy bien. ¿Cómo van a hacer ustedes esta tarea? Ustedes van a grabar un pequeño videíto así para que yo les pueda ver también. ¿Sí? Bueno, un pequeñito video y graban eso y álcenme acá en el Classroom, en la parte donde dice la parte de tarea. ¿Sí? Bueno, oíma upeisano, ahuille, PM, de serendure y nos despedimos. Le voy a decir ajátama, hasta luego, o chao también. Y ustedes me dicen terejo poneite buejara. Ajátama.